Ustedes aquí en Tu Conexión Matinal, fíjese que nosotros constantemente estamos preocupados de poder buscar temas que a ustedes les interesen y que tengan que ver también con la contingencia. En esta oportunidad estamos con Mario Espinosa, abogado del Grupo Defensa, quien está junto a nosotros para explicarnos de alguna manera qué sucede cuando estamos siendo de alguna forma víctimas de algún tipo de desastre natural, como en este caso las lluvias, y no podemos llegar a nuestro trabajo. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Mario, a ver lo que yo le explicaba a la gente, poder entender qué sucede si finalmente un día X o 2 días X no se puede llegar al trabajo porque me lo impide un aluvión, la lluvia. Cuéntanos un poco al respecto. Claro, en estricto rigor, en situaciones normales, cuando hay inasistencia del trabajador, ese día no trabajado no se paga, ¿verdad? Se descuenta de la remuneración mensual. Y cuando esos son 2 días seguidos de manera injustificada, se puede aplicar una causal de despido. Pero la norma habla de ausencias injustificadas. Y en este caso, cuando ocurre en situaciones de inundaciones, temporales, ¿verdad? Mal tiempo, que impiden a los trabajadores asistir a sus funciones, ya no estamos en una situación de ausencia de justificación, sino que ya estamos en un caso de caso fortuito, como se denomina, o fuerza mayor, es decir, algo que es irresistible y que no es imputable al trabajador. Y por lo mismo, entonces, no puede haber sanciones al trabajador que no concurre a sus funciones, a su lugar de trabajo, producto de esta situación. Ahora, cuando estamos hablando de esto, Mario, ¿cómo tú lo explicas? Porque una cosa es lo que aparece en las noticias, ¿verdad? Digamos, tu jefe puede ver que en la televisión, en la radio, en los diarios, en las webs, hay una catástrofe, está cayendo lluvia, está metido el presidente, están los ministros. Tú lo notas, tú lo ves, pero ¿qué pasa cuando de alguna forma la catástrofe, la situación se está dando de alguna forma un poco más anónima? Cuando es solo un pueblo, cuando algo que no apareció en la televisión, ¿cómo tú puedes avanzar en un trámite que tenga que ver con eso, que sea catástrofe pero más discreta en materia de noticias? A ver, lo primero es que hay una resolución administrativa que declara un estado de catástrofe de una determinada zona, por lo tanto eso ya es indicativo de una situación extraordinaria, probablemente una situación de fuerza mayor producto de actos o hechos de la naturaleza. Aquí estamos un poquito al criterio. Lo primero, tenemos que entender que la legislación laboral está hecha como primera norma como un estatuto protector de los derechos del trabajador. Por lo tanto, todas las formas de interpretar las situaciones que ocurren en una relación laboral y cómo se aplica la ley, siempre se interpreta con un criterio que favorece al trabajador. Por lo tanto, ante situaciones de duda, ante situaciones de distintas visiones sobre un determinado hecho, siempre se va a preferir aquella que beneficia al trabajador. Por lo tanto, habrá que estar al caso concreto, pero es evidente que si estamos hablando de hechos que son públicos, de hechos que son notorios, no es necesario probar que yo, no sé, tenía la calle donde yo vivo absolutamente inundada y por eso no pude asistir. En general, las autoridades, la Dirección del Trabajo, los mismos tribunales de justicia en sus fallos han establecido este criterio de beneficiar al trabajador cuando hay situaciones que pueden ser un poquito confusas o de interpretaciones distintas, pero la recomendación es muy clara. O sea, a los empleadores que no quieren verse expuestos incluso a multas que no son bajas, es que deben aplicar un criterio de tolerancia ante estas situaciones, tolerar atrasos si es que estos ocurren o incluso inasistencias, porque, insisto, solamente se puede sancionar la inasistencia cuando es injustificada y no ante situaciones que constituyen casos fortuitos fuerza mayor, como son, por ejemplo, estas inundaciones que ha vivido el centro-sur del país. Ok, Mario, ahora cuando hablamos de esta situación, bueno, es algo que viven todos, ¿verdad? Toda la población, todo el sector, toda la ciudad, toda la región. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esto se transforma en algo un poco más personal? Si a ti se te quemó la casa, si en tu casa hubo una inundación, si, por ejemplo, la gente que está en este tema de este edificio en Viña del Mar, que tuvo que ser evacuada, no es algo que afectó a toda la población, sino que a ese grupo. Eso también, ¿cómo lo justificas? ¿Qué dices?
Lo primero es dar aviso a tu empleador. Yo creo que eso es lo primero que tiene que hacer un trabajador, avisar la situación por la que está pasando, comunicar la emergencia o la urgencia que tiene y cómo ésta se justifica. Podrá adoptar distintos medios de prueba, pensando no en la justificación, porque el hecho en sí mismo, por el hecho solo de ocurrir, justifica la inasistencia. Estamos pensando en que, por ejemplo, el empleador tome alguna represalia producto de este hecho, te descuente el día, por ejemplo, o te despida porque entiende que hay abandono de labores, o se produce o se configura la inasistencia injustificada por 2 o más días. Ante esa situación basta fotografía, basta, en general en derecho, se dice, los hechos públicos y notorios no es necesario probarlos, porque efectivamente son públicos y notorios. Por ejemplo, la situación de este edificio en Viña del Mar pues es un hecho público notorio, o sea, está ahí. Basta ver lo ocurrido, basta ver la cobertura de prensa que se hizo, o incluso hasta una inspección personal del tribunal en su minuto que vea la situación que está, en que estas personas, por ejemplo, fueron evacuadas. Si tuviera que ver, por ejemplo, con los conserjes que trabajan ahí. Sí, oye, yo soy conserje de este edificio, aquí hay una situación de riesgo para mi integridad física y psicológica, porque recordemos además que esto es importante, los empleadores, las empresas tienen la obligación legal de resguardar la integridad física y psíquica de sus trabajadores y por lo tanto situaciones de riesgo para ellos obviamente implica un incumplimiento por parte del empleador hacia el trabajador. Perfecto. ¿Qué pasa, Mario, si a pesar de tener todos estos antecedentes, mi empleador igual me echa? Igual me dice, ¿sabe qué? A mí no me interesa, ¿sabe qué? Usted causó un daño tal día al no venir a la empresa porque fue inesperado, porque lo que sea, no alcancé al reemplazo, lo que sea, y me saca igual. ¿Cuáles son los pasos que se deben dar? Lo primero es, siempre nosotros recomendamos presentar un reclamo de manera administrativa a la Inspección del Trabajo. Primero para que la Inspección del Trabajo fiscalice y eventualmente, si ve un incumplimiento de la normativa laboral, aplique la multa que corresponde a la empresa o al empleador, que puede llegar hasta 60 UTM, estamos hablando más de 3,5 millones de pesos, por lo tanto no es un monto menor. Junto con ello, probablemente a todas luces, según lo que tú explicas y según lo que estamos viviendo hoy día en el país, ese despido fue absolutamente injustificado o indebido. Las desvinculaciones bajo el sistema chileno tienen que ser siempre causados, tienen que ser siempre invocar una causal legal, y esa causal legal tiene que estar bien aplicada. Y por lo tanto, si yo, por ejemplo, despido a mi trabajador porque se tuvo que ir arrancando de su lugar de trabajo porque se salió el río, venía la inundación. O yo no pude asistir a mi trabajo porque mi calle estaba anegada y no pude salir de mi casa. Esas ausencias o ese abandono de trabajo se encuentra absolutamente justificado, ¿ya? Y lo que sanciona la ley para poder poner término al contrato de trabajo es la injustificación. Por lo tanto, por hechos imputables al trabajador. Y acá estamos hablando de hechos de la naturaleza, que en derecho se denomina fuerza mayor, ¿verdad? Que por lo tanto, al no ser imputable al trabajador, no puede conllevar ninguna sanción ni ningún perjuicio para el trabajador, ya sea que le descuenten los días que no pudo trabajar, que le descuenten el tiempo que llegó atrasado o que le apliquen una causal de despido. Ok. Ahora, Mario, cuando estamos hablando de esto, todo el tiempo te hablé de desastres que tienen relación un poco con la naturaleza, pero ¿qué pasa si hay un incendio? ¿Qué pasa si me afecta solo a mí como trabajador? Pero, digamos, no sé, pongámonos un ejemplo no tan vistoso como este edificio de Viña del Mar, sino que algo un poco más personal. Se rompe mi matriz, se rompe mi alcantarillado, qué sé yo, se incendia mi casa. ¿Cómo esa parte también se enfrenta? ¿La misma fórmula? Es la misma fórmula porque estamos hablando de hechos que no son imputables al trabajador. Son accidentes, son situaciones que ocurren, que pueden afectar a muchas personas o a ti de manera particular. Lo importante es que aquí no hay un atraso injustificado,
no hay una ausencia o inasistencia injustificada. Insisto que esto también se analiza a cada caso en concreto y siempre teniendo como regla de interpretación aquella que beneficia más al trabajador. Eso es importante, es importante. El derecho del trabajo viene a tratar de solucionar una asimetría de poder que existe entre la empresa y el trabajador, y por lo tanto tiene un espíritu protector. Y desde ese punto de vista siempre se va a preferir aquella interpretación que es más beneficiosa para el trabajador. Por lo tanto, ¿qué se recomienda en esos casos? Primero, avisar a tu empresa de la situación que está pasando y tomar algunos resguardos probatorios. Eventualmente, si se adopta alguna medida que te perjudica, como fotos, por ejemplo, como hacer, si hay un incendio, por supuesto, yo tengo que llamar a bomberos, llamar a carabineros de inmediatamente. Todo eso te va sirviendo después de momento que tengas que iniciar algún reclamo. A ver, por otro lado, quiero que hagas una aclaración en un paréntesis. Cuando dices la inspección del trabajo, es distinto a la dirección del trabajo, por un lado, y por otro lado, otro paréntesis dentro del paréntesis. ¿Cuál es la diferencia entre ir a esta entidad pública e ir a un juicio? ¿Por qué no hago el juicio de inmediato con la inspección o con la dirección del trabajo? Ya, mira, la diferencia entre inspección del trabajo y dirección del trabajo tiene que ver con el grado jerárquico. Las inspecciones del trabajo tienen una agrupación territorial más acotada, pero dependen de la dirección del trabajo. La dirección del trabajo es como, por así decirlo, es la matriz, la casa central. La grande, y que se distribuye territorialmente a través de distintas inspecciones del trabajo en distintas comunas del país, pero es la misma institución en definitiva. Perfecto. ¿Y qué se hace ahí? ¿Por qué me dijiste se hace la parte administrativa? ¿Y cuál es la parte en que te enfrentas con un empleador o el empleador con el trabajador? ¿Ese dime y direte no se hace ahí en la inspección del trabajo? ¿O cómo es? Lo que pasa es que primero siempre se debe iniciar cualquier situación anómala relativa al vínculo laboral en un reclamo de la inspección del trabajo, porque es el paso previo para ir a un juicio. Lo que hace la inspección del trabajo es fiscalizar, es decir, que ver si el hecho constituye alguna infracción al trabajo, a la legislación laboral, y aplica sanciones o multas al empleador. Y respecto al vínculo laboral que une a la empresa con el trabajador, trata de conciliar, de que se llegue a un acuerdo. Ahora, si no hay acuerdo, no queda más que al trabajador iniciar un juicio. Entonces es la etapa previa a un juicio, y de hecho muchas demandas en materia laboral exigen primero tener terminada la instancia de reclamo administrativo ante la inspección del trabajo. Por lo tanto, es un paso primero que viene posteriormente el juicio. Ahora, es importante señalar también que lo que determine la inspección del trabajo en una fiscalización no es la última palabra. Eso siempre puede ser revisado judicialmente. O sea, por ejemplo, si a nivel de empresa a mí me aplican una multa, yo puedo reclamar judicialmente de esa multa para que sea el tribunal laboral el que en definitiva vea si está bien o no aplicada esa multa. Y respecto del trabajador, si yo no llego a acuerdo o no me satisface lo que me proponen en esa instancia, yo siempre voy a tener la vía judicial para poder reclamar, por ejemplo, de un despido que yo considero que era injustificado o indebido. O sea, en la inspección del trabajo, básicamente, tú llegas a un acuerdo si es que llegas al acuerdo. Y si es que tú no llegas al acuerdo entre ambas partes, ahí tienes que ir a tribunales. Exactamente, y ese acuerdo que tú llegas o logras en la inspección del trabajo es vinculante para la empresa. Es decir, si no lo cumple, yo puedo judicialmente exigir su cumplimiento forzado, incluso con recargos legales. Entonces, siempre cualquier situación que ocurre en materia laboral que me afecta mis derechos, siempre es recomendable, y a veces así también se exige como paso previo, iniciar un reclamo de la inspección del trabajo, porque primero es fiscalice. La Dirección del Trabajo, a través de las inspecciones del trabajo, tiene una facultad fiscalizadora y aplica multas en el evento en que haya un incumplimiento laboral. Y también es importante que muchas veces sirve para preconstituir prueba en el evento en que no llegue a un acuerdo y tenga que recurrir a un juicio, porque lo que se acompaña en este proceso de conciliación
o lo que yo digo, lo que yo ofrezco, puede servir de base después para un juicio futuro. Oye, ahora por otro lado, Mario, todos estos procesos, ya sea el que se hace la inspección, ya sea que me notifican que me despiden, ya sea que yo justifico por qué no pude llegar por un desastre natural, sin embargo, todo este proceso tiene un tiempo. ¿Qué pasa si en el fondo me están despidiendo igual? Me demoro un poco entre la respuesta de la inspección o iniciar un juicio. ¿El trabajador queda sin sueldo durante ese tiempo o hay algún tipo de imposición, como por ejemplo en las pensiones de alimentos, que están estos de alimentos provisorios, que mientras se resuelve el definitivo te van dando una cantidad de plata? ¿Pasa algo parecido en este tiempo, en esta instancia? No hay una especie como de alimentos provisorios o que se te mantenga el sueldo mientras tú estás demandando. Ya. Lo que sí existe hoy día es el seguro de cesantía. O sea, si a ti te despiden, aun cuando ese despido sea injustificado, tú vas a poder cobrar tu seguro de cesantía, que está pensado precisamente para este tipo de situaciones. Es importante que las personas tengan muy en claro que en el evento que yo sea desvinculado, tengo un plazo para demandar y que es muy cortito. Son 60 días hábiles, ¿ya? 60 días hábiles desde la separación del trabajador que yo tengo para demandar. Ahora, si yo presento un reclamo administrativo, ese plazo de 60 días hábiles se suspende, pero en ningún caso yo puedo presentar mi demanda laboral reclamando el despido injustificado después de 90 días hábiles desde la desvinculación. Entonces son plazos súper importantes que yo tengo que tener presentes. A ver, Mario, expliquemos un poco mejor esa parte. 60 días hábiles para que tú pongas este reclamo en la inspección del trabajo, pero paralelamente deberías... Para presentar la demanda. En la inspección del trabajo tengo que tomar una parte del tema y después la demanda la presento por otro lado de manera posterior, pero pegadita. Te explico una línea de tiempo. ¿Ya? A mí me despiden el día 1. ¿Ya? Por lo tanto, tengo 60 días hábiles. Días hábiles en materia laboral son todos los días, excepto los domingos y festivos. Por lo tanto, los días sábados se cuentan. ¿Ya? Eso también es importante. A veces tenemos asumido que los días hábiles son lunes a viernes. No, los días sábados se cuentan también. Entonces, tengo 60 días hábiles como plazo máximo para presentar la demanda. ¿Ya? Pero puede ocurrir que yo presente un reclamo administrativo, que a veces es necesario. Por tanto, yo presento el reclamo administrativo el día 3 de mi despido. Por lo tanto, se alcanzaron a computar solo 3 días. ¿Ya? Y ahí empieza, y el plazo se suspende. Con presentado el reclamo administrativo, el plazo se suspende. Por lo tanto, alcanzó a cumplirse 3 días, plazo suspendido por el reclamo administrativo, se demoró 10, 15 días, 20 días en tramitarse. Por lo tanto, el día 21 empieza a correr el día 4, por así decirlo. No sé si me logro explicar. Por lo tanto, durante el tiempo que está vigente el reclamo administrativo en la inspección, el plazo de 60 días se encuentra suspendido. Ahora, en todo evento, en ningún otro caso, incluso considerando el tiempo en que estuvo suspendido el plazo por el reclamo en la inspección, de todos modos yo no puedo presentar mi demanda más allá de 90 días hábiles. Entonces, pongamos un ejemplo. Si el reclamo administrativo se demoró más de 30 días, 45 días, 60 días, yo igual tengo que presentar la demanda antes de los 90 días, aunque el reclamo administrativo no esté terminado. Ahora, en regla general, en la gran mayoría de los casos, no toma tanto tiempo un reclamo, se tramitan de manera bastante rápida, precisamente porque este corto plazo que tiene el trabajador para demandar. Entonces, si yo veo que me estoy acercando al día 90 desde que me despidieron y todavía no ha terminado mi reclamo en la inspección del trabajo, yo tengo que presentar igual la demanda. Ahora, si no ha pasado ese plazo, rige el de los 60 días, insisto, suspendido durante el tiempo que se tramitó el reclamo administrativo. Ahora, de todos modos, eso se le explica y se les informa muy bien a los trabajadores que han presentado los reclamos, porque, insisto, son plazos súper importantes que hay que tener presentes. Ok, Mario, ¿todo esto es asesorado por abogados o hay también ciertas instancias en que no requieres el abogado? En la inspección del trabajo no requieres abogado. Ahora, en general, nosotros igual recomendamos ir asesorado. Ir asistido,
principalmente porque a veces se toman conceptos que son a veces que no se entienden, Ya. o conceptos legales que requieren alguna explicación, no obstante que el fiscalizador de la Inspección del Trabajo tiene la obligación legal de explicarle con peras y manzanas al trabajador de lo que se está conversando y qué es lo que se está proponiendo, para que lo entienda y pueda tomar una decisión informada. Pero sin perjuicio de ello, es bueno siempre contar con la asesoría de abogados, y en general en materia laboral uno trabaja contra resultados, es decir, solamente en el evento que se obtenga una indemnización, un monto para el trabajador, se cobran honorarios descontados de ese monto, o sea, no se paga todo evento, por lo tanto es muy recomendable asistir acompañado con abogado en esta instancia de reclamo de la Inspección del Trabajo. Perfecto. Ahora cuéntame desde otra perspectiva, ¿qué pasa si no llego a trabajar porque perdí un avión, un bus, un tren, o alguna de estas empresas no salió el vuelo, no salió el viaje y nos dejan en tierra y estoy, no sé, en un lugar muy alejado que no puedo llegar de otra manera, digamos, estoy en Punta Arenas o estoy en Buenos Aires y no puedo llegar? ¿Cómo se hace esa parte? Ahí volvemos a la norma de que si es imputable o no al trabajador. Si yo no llegué a tomar un vuelo o tomar un bus porque me quedé dormido, porque me atrasé simplemente, eso es imputable a mí. Por lo tanto, ahí va a correr el descuento. Me van a descontar el día que yo no trabajé producto de este hecho. Pues si eso se mantiene durante 2 días seguidos, me podrían despedir. Ahora, claro, es poco probable que lleguemos a eso porque podría teletrabajar, podría estar en contacto, depende mucho de las labores que la persona desempeñe también. Ahora, si el vuelo se canceló, o si el vuelo se retrasó y eso me impidió llegar a mi lugar de trabajo, eso ya no es imputable al trabajador y por lo tanto la inasistencia no estaría injustificada, por lo tanto no podrían descontarme ese día o no podrían sancionarme por ese día, o bien no podrían descontarme por el atraso porque, insisto, no es imputable al trabajador. Y ahí tendría que pedir un comprobante que si yo a la línea aérea, a la empresa de trenes, de buses, que no salió el vuelo, que bla, bla, bla. Claro, porque además recordemos que hoy día en lo que son transportes interprovinciales o de extranjero, hay una normativa que protege al consumidor, ¿ya? Y por lo tanto hay una serie de obligaciones para las empresas, no solamente aerolíneas, sino que también buses interprovinciales, trenes de pasajeros, de compensar a los pasajeros que se han visto afectados por causas que no son imputables a ellos, como sobreventa, como retraso, como cancelación de vuelos, y basta una constancia o un documento de la compañía que me iba a transportar para que a mí me justifique frente a mi empleador la situación que no es imputable a mí. Perfecto. En estos días me imagino que se da muchísimo la situación que gente no puede llegar a su trabajo por lo que estamos viendo ahí en las imágenes, el tema de las lluvias, los aluviones y todo lo demás. Esto... mira, es la idea que te quiero plantear es la siguiente. Si yo estoy en esta situación súper complicada, todo mi pueblo bajo el agua, y no tengo la forma de comunicarme porque se cayeron las antenas de internet, porque se cayó el celular y no sé qué, ¿puedo aparecer a los 2-3 días explicando el tema? Y que realmente estaba complicado, realmente tenía el agua al cuello, tenía un adulto mayor a cargo en la casa, o tenía niños, no tenía con quién dejarlos, todo eso. ¿Puedo aparecer varios días después a decirlo si no tuve forma realmente? Por ejemplo, ahora hay 44.000 personas aisladas en este minuto, según el último informe de Senapred. Se entiende que aisladas no solamente en conectividad, sino que sí también hay algunos que están aislados telefónicamente. ¿Puedo aparecer después de unos días hasta que me rescate el gobierno, hasta que llegue Carabineros, no sé? Sí, totalmente. Ya, claro, si no tengo ni siquiera posibilidad de enviar una comunicación de mensajería, ¿verdad? Por teléfono, por alguna aplicación, no puedo dar aviso a mi empleador porque estoy absolutamente desconectado por una causa que no es imputable a mí. Claro. Por supuesto que yo puedo aparecer 2-3 días desde que ya tengo alguna opción de comunicarme o de asistir, porque, insisto, estamos hablando de situaciones de casos fortuitos, fuerza mayor, que no son imputables al trabajador y por lo tanto a partir de eso no se pueden derivar ninguna consecuencia negativa para el trabajador. Si, por ejemplo, no supieron de ti durante 2 días seguidos y te despidieron al día 3 y tú apareces al día 4 acreditando que estuviste afectado por esta situación,
si yo fuera abogado de la empresa, le diría, ¿sabe qué? Deje sin efecto el despido y sigamos con la relación laboral de este trabajador, porque es evidente que estamos en una situación de fuerza mayor y si él me demanda, porque sus ausencias fueron justificadas, yo ese juicio lo voy a perder y va a tener que pagarle una indemnización además recargada. Entonces, sí, lo que recomendamos es que apenas yo tenga alguna señal telefónica que me permita dar aviso, de aviso. Lo haga. ¿Ya? Lo haga. Pero por supuesto que si no hay absoluta desconexión y no he podido avisar y transcurren 2, 3, 4 días, al explicar debería entendérseme. Así sería. Claro, me debieran reincorporar si es que me despidieron producto de 2 días sin asistir. Porque insisto, esa inasistencia es injustificada. Perfecto. Mario, muchas gracias por haber estado con nosotros. Creo que hiciste una explicación súper clara del tema. Ojalá que todo el mundo haya visto esta entrevista y bueno, y que se pueda aclarar con el tema. Así que muchas gracias por tu buena disposición para estar con nosotros. Que estés muy bien. No, muchas gracias a ustedes, que tengan un muy buen día, feliz por la invitación, así que quedamos disponibles cuando lo necesiten. Muchas muy gracias. Amable a ti y al Grupo de Defensa también. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos con más Tu Conexión Matinal. No se vaya, siga junto a TVR.